Aquí estamos rodeados. Ya se la han llevado para presentar a la familia, de la garrasta de la manita. Ponte aquí. No flash, das ist no flash. Video showing is not allowed. Aber flash. Auch Foto o no? Video no? Okay. Yes, video. Okay, video no. Photo Foto is no flash. no flash. Estamos en la Cueva 1 y es un importante monasterio budista conocido por sus pinturas murales y esculturas y data del siglo V después de Cristo. Los murales fueron catalogados como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como parte del complejo de cuevas de Ajanta en 1983 y dos de las pinturas más famosas de Ajanta se encuentran aquí. Y se realizaron con una técnica que implicaba la aplicación de capas de yeso sobre la roca, seguido de la aplicación de pigmentos a base de minerales y vegetales. La construcción de esta cueva comenzó en el año 464 después de Cristo y se inició antes de la construcción de la Cueva 1. Es conocida por las pinturas que se han conservado en sus paredes, techos y pilares, y data del siglo VI después de Cristo. Hay una estatua de Buda en la posición de meditación de loto, flanqueado por asistentes enanos voladores, y en el lateral hay un subsantuario con 4 figuras. Todas las paredes del santuario están pintadas con figuras de Buda sentadas en miniatura, conocidos como 1000 Budas. La Cueva 4 data de la primera mitad del siglo VI después de Cristo y es el monasterio más grande de Ajanta y está sostenida por 28 pilares. Aunque nunca se completó, la cueva tiene algunas esculturas impresionantes, como las 4 estatuas que rodean un enorme Buda central. Cuando la cueva fue abandonada, una parte del techo de la sala se derrumbó, pero se conserva una sorprendente característica geológica de los flujos de lava. Esta es la cueva número 5, que es bastante grande pero sin terminar. Esta cueva fue un monasterio de 2 plantas y las paredes tienen pinturas que representan varias leyendas, y a Buda en diferentes posiciones simbólicas de las manos y los dedos utilizadas en la meditación. Sube. Hostia, el que ha hecho escalera.
Los escalones inferiores que van a la segunda planta son de construcción moderna. Ya en el segundo piso vemos un arco con figuras de Buda dentro de nichos arqueados. Además del santuario principal, hay 2 capillas más que contienen imágenes de Buda. La cueva número 7 tiene un diseño atípico y bien conservado que datan del siglo V después de Cristo. Tiene porches frente a la terraza que conducen directamente a las 4 celdas y al santuario elaboradamente esculpido. Lo que estamos viendo tiene al menos 2000 años de antigüedad y es una de las primeras salas de oración o santuario que contiene una stupa. A ambos lados de la cueva hay 23 columnas alrededor de la pagoda que mide 3 metros de altura en el extremo. La cueva consta de 2 periodos de pinturas, el primero datado del siglo II a.C. y el posterior del siglo IV al VI después de Cristo. Esta cueva es la primera de todas y quizás originalmente del siglo I a.C. Es más grande que la cueva 9, ya que a ambos lados de la cueva hay 39 columnas alrededor de la pagoda. En la pared derecha se puede ver fragmentos de las pinturas más antiguas. La cueva 11 fue una de las primeras excavaciones realizadas en el año 462 después de Cristo y antes de entrar verás que la pared de la derecha está tallada con figuras de Buda en 3 paneles y en cada extremo de la puerta una cabeza de león. Ya dentro, planeado como una sala simple, las paredes están llenas de pinturas que datan del mediado del 478 y 480 después de Cristo. Y se encuentra una imagen inacabada de Buda, y es la única imagen que incluye un devoto arrodillado en la base construido antes del 475 después de Cristo. La cueva 15 tiene una sala sin pilares con 8 cámaras y la cueva permaneció sin pintar y poco utilizada. Las representaciones escultóricas incluyen a Buda en varias posturas, como por ejemplo Buda sentado en un trono en el Sanctum Sanctorum. Este monasterio tiene un salón, puertas y ventanas ornamentadas y en el interior de esta cueva se pueden ver inscripciones pintadas. Originalmente toda la cueva estaba pintada, pero ahora queda muy poco de la pintura. Pero aún así se considera única en la historia del arte, según los historiadores.
Algunas de estas pinturas se representan personajes humanos de origen no indio. Cueva 17. Esta cueva se inició en la década del 460 después de Cristo. La puerta central está adornada con tallas y 20 columnas dividen los pasillos de los 4 lados de la sala y tiene 30 murales que están bien conservados e incluyen una enorme rueda que representa el ciclo de la vida, temas de la sociedad y culturas cotidianas. En la fachada de la cueva 19 están talladas muchas esculturas de Buda y otros personajes mitológicos. En el interior está igualmente adornado como la fachada, y los pilares tienen numerosas esculturas de Buda y el foco de esta sala es la estupa con la figura central de Buda. La estupa es una estructura como un montículo, el foco de la oración o meditación. La estupa está muy bien decorada con 3 capas de paraguas sobre la cabeza de Buda. Cueva 21. Aunque la cueva fue relativamente simple en sus inicios, incorporó nuevas ideas y formas a lo largo de su construcción, incluyendo detalles de decoración y pinturas. También presenta amplios depósitos de agua que quedaron sin terminar. Ahí arriba está la número 22. Esta es la cueva número 23. Esta cueva es muy similar a la cueva 19, pero su diámetro es mucho mayor y es una de las cuevas más populares. Las paredes laterales están ampliamente talladas con imágenes y diseños decorativos, pero sin embargo la imagen más llamativa y destacada de esta cueva es una gran estupa tallada del Buda reclinado, que representa su momento de muerte. Debajo de él, sus seguidores lloran su fallecimiento. Arriba, los seres celestiales se regocijan. Bueno, y estas son todas las cuevas. Hemos conseguido ver todas. Así que muy bien, nos ha gustado. Bueno, pues ahora nos vamos a montar aquí a la joyita esta. Sin aire acondicionado y sin nada. Pero vamos, es más rápido que hay para bajar abajo. Son 4 kilómetros solo, pero... Vamos a ver la joyita de la corona. Bueno, este es el autobús por dentro. Son 5 estrellas total. Aliena,